Ahora son las 7:44 en la mañana. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diario Amanecer. Un abrazo a todos los que nos escuchan en el carro, en el autobús, en sus casas, a aquellos que están en otros países y nos escuchan a través de la internet por radioamanecer.org. Y gracias a los amigos que están conectados a través del Facebook. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, estamos listos para recibir nuestro invitado del día de hoy. Él es el pastor Roberto García. Trabaja como ministro de Dios en el distrito Belfort en Boston, en los Estados Unidos. Y para nosotros es un gran privilegio poder tenerle hoy aquí en Diario Amanecer para hablar de un tema muy importante, el fin del dolor y el sufrimiento. Basta dar una chequeadita a nuestro alrededor y a veces no a nuestro alrededor, nuestras propias vidas. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas pérdidas. Y las personas que nos están escuchando dirán, wow, pero ese tema es para mí, porque cuánto he sufrido. Producto de esta pandemia también hemos experimentado tanto dolor, tanto sufrimiento. Y la gente muchas veces se pregunta, pero ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite tanto dolor? ¿Hasta cuándo será esto? De este tema y todas estas interrogantes, pues la presentaremos a nuestro invitado del día de hoy. Pastor Roberto García, bienvenido a Diario Amanecer. Muchas bendiciones y gracias por aceptar nuestra invitación. Amén, gloria a Dios. Mi amigo y hermano, el pastor Juan Francisco Scroggins, mi compañero de trabajo en Radio Amanecer durante muchos años, ¿verdad? Aquí, Susana, melodiosa, el pastor Eduardo Rodríguez te manda saludos para que no se me olvide de aquí ahorita. Ay, gracias. Saludos para él y su familia. Bendiciones. Gracias. El dolor y el sufrimiento es una noticia diaria, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también por las cosas que están aconteciendo, los terremotos, las dificultades económicas. En este país, por ejemplo, Estados Unidos, que es la capital del mundo, hay millones de personas que están haciendo filas buscando alimentos en los centros de distribución de alimentos que le llaman food banks en este país porque no tienen que comer. O sea, no es solamente el COVID, sino todas las secuelas que trae el COVID en este tiempo moderno, y ese será parte de nuestro tema de hoy, Susana. Claro que sí. Bueno, la pregunta que se hace la gente es, pastor, dígame de una vez, ¿cuándo terminará todo este dolor, todo este sufrimiento? ¿Será que yo he venido a esta vida solo para sufrir? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es de dónde sale todo esto, ¿verdad? Porque habría que buscar el principio. Todo esto es consecuencia de un problema primario. Por ejemplo, si tú te da fiebre y cuando te da fiebre tú vas y te tomas un Tylenol o un Advil o un Panadol, se te va a quitar la fiebre, pero no has quitado el problema. Entonces, en el asunto del COVID-19, usted va a encontrar que no es el problema primario, es simplemente un reflejo de lo que es el problema, porque el problema real de los seres humanos es que los seres humanos son pecadores, y como consecuencia del pecado, que es la pandemia más peligrosa, porque el COVID-19 puede matar ¿cuánto? El 3% de las personas que infecta, pero el problema del pecado mata el 100% de todos aquellos que son infectados, a menos que encontremos la vacuna para ese problema. ¿El COVID cuánto? COVID-19 o COVID-19, como dicen los americanos. Está bien. Lo que pasa es que hoy son 23 años aquí, tú sabes. Yo dejé Radio Amanecer y cogí para este país y ya tengo más de la mitad de mi vida para acá. Claro, por eso se dice mitad español, mitad inglés. Bueno, interesante esto que nos plantea, pastor, el origen, saber el origen, porque muchas personas entienden que Dios es responsable de todo lo que nos pasa, pastor. De hecho, al principio mencionaba una frase que la gente con mucha frecuencia dice: Dios lo quiso así. Por ejemplo, te fallece un familiar o tienes una enfermedad. Dicen algunos, esto me lo mandó Dios. Yo tengo que recibirlo con resignación. Realmente es Dios el responsable del dolor y el sufrimiento, porque algunos dicen, bueno, Él tiene el poder para evitarlo. Si no lo evitó es porque Él lo quiso. Y entonces le dan la responsabilidad a Dios, como que fue quien originó el dolor y el sufrimiento y todo lo que padecemos.
Mira, desde el punto de vista teológico, Dios no es Ujú, responsable, porque ujú, la paga del pecado es la muerte. ujú, Todo el que nació en esta tierra por el solo hecho de nacer en esta tierra, en un mundo pecaminoso, está condenado al pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico. Entonces, Dios no es responsable del problema del pecado. Es una consecuencia de la decisión que tomaron nuestros primeros padres cuando tuvieron su primera relación en el jardín del Edén. Porque acuérdate que todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera cuando salió de sus manos. O sea, todo lo sí, que vino después es consecuencia de las decisiones que los seres humanos han estado tomando. Y esas consecuencias van a seguir existiendo hasta el tiempo del fin, y no será solo el COVID. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice que esas consecuencias llegarán hasta el final del tiempo. Pero el problema, Susana, no es que nosotros veamos que esas cosas están aconteciendo. El problema es que estamos desviando la vista de las cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, en el tiempo del fin las cosas van a ser más difíciles que ahora, las cosas irán de mal en peor. Lo habíamos predicado durante mucho tiempo, que las cosas irían de mal en peor, pero ahora, en este tiempo moderno, entonces queremos que vayan mejor. Es imposible que vayan mejor, irán de mal en peor. Aparecerá, por ejemplo, ya en China apareció otra enfermedad peor que el COVID, porque hace una mutación automática y puede ser que encuentren una vacuna para una, pero pasaría igual que como la gripe. Por ejemplo, hay más de 2000 diferentes tipos de gripe y te dan una vacuna que mata 200 tipos de gripe, pero los otros tipos de gripe te pueden afectar porque simplemente es la lógica, ¿verdad? Y ahora apareció un virus que es peor que eso. Eh, Esto del COVID es una cosa que está pasando técnicamente cada 100 años. Por ejemplo, la peste bubónica arrasó más de 23 a 25 millones de personas, terminó con sus vidas en Europa. Eh, la fiebre española, que es el último virus de consecuencias mundiales, mató entre 50 y 75 millones de personas en el mundo. Inclusive aquí en Estados Unidos mató muchísima gente, pero tenemos un testimonio poderoso, Pastor Scrogin. Hay una escuela adventista en Minnesota, aquí en Estados Unidos, que tenía 99 estudiantes. Todos fueron infectados por la fiebre española, que es un tipo de fiebre igualita al COVID. Solo que si usted nota las fotos históricas, va a encontrar que nuestros ancestros usaban sus máscaras frecuentemente, hasta los gatos usaban máscaras para evitar contagiar la enfermedad. Esos 99 estudiantes de esa academia adventista recibieron tratamiento, se enclaustraron en la escuela, no salieron para ningún sitio, recibieron tratamiento de los 8 remedios naturales que nosotros predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y que a veces no creemos. Recibieron remedio y ni uno solo de ellos perdió la vida. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue respondiendo. Y puede ser que Dios responda de una forma, puede ser que responda de otra o quizás de otra, pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el Todopoderoso. Hay una cita en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, Dios sigue siendo el mismo Dios, Dios sigue siendo la misma obra, y ese Dios maravilloso está a nuestro lado para socorrernos. ¿Cuándo? Si hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero en un momento me gustaría contarles mi historia con el COVID-19 y cómo nuestra familia salió victoriosa en esta enfermedad. Pastor, a propósito de eso que nos acaba de decir, un Dios que interviene, ¿cuándo interviene Dios definitivamente y acaba con el sufrimiento humano? Usted nos decía hace un momentito, por ejemplo, todo va de mal en peor, hay virus peores que el COVID, sucede de manera cíclica cada 100 años y la gente sufre. O sea, tal vez alguien esté escuchando y dice, bueno, pero yo perdí en esta pandemia a mi mamá, o perdí a mi papá, o a un hermano. ¿Cuándo interviene Dios de manera definitiva y acaba con el sufrimiento humano? Bueno, lo más importante de reconocer aquí es que Dios está ahí detrás. Dios no se ha cambiado, no se ha quitado, no se ha movido para ningún sitio. Dios sigue contemplando los sufrimientos y sufre con nosotros. Dios, en medio de las dificultades, Él sufre con nosotros. En el caso de Job, que ustedes estaban hablando ahorita, que están andando la semana de mayordomía allá en Dominicana, Job sufrió.
y sufrió hasta que la piel se le deshizo, tuvo que revolcarse en ceniza. Y usted dirá, oye, pero ¿y por qué Dios permitió que a Job le pasara eso? Sin embargo, el final de la historia de Job demuestra que Dios tenía un propósito con la vida de Job. Quizás tú no lo entiendas ahora, quizás tú no entiendas las dificultades por las que estás pasando, los problemas que estás viviendo, pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es mucho mejor y más maravilloso que el de nosotros. Cesia, Gémina y Kerenapuk, las tres hijas de Job, llegaron a ser las más hermosas del pueblo. Job llegó a tener mayor riqueza que la que tuvo anteriormente y sobre todo el mundo hoy recuerda la historia de Job como una entrega completa en las manos de Dios Todopoderoso. Pero Job pasó sus luchas, Job enfrentó las dificultades y Dios estaba ahí. Ahora, ¿cuándo Dios va a terminar todo ese proceso del dolor y el sufrimiento de este mundo? Por eso quise empezar con el asunto de la pandemia del pecado, porque el pecado tiene dos dosis. Igual como el COVID ahora tiene dos dosis, una primera y después le van a dar un refuerzo. El pecado tiene dos dosis. En la cruz del Calvario nos dieron la primera dosis de la vacuna contra el pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, el problema de este mundo es el pecado. Y el que tiene la solución es Cristo y nos lava con su sangre. Por eso sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos del mal. Esa sería la primera dosis para terminar con el dolor y el sufrimiento, la sangre de Jesucristo. La segunda dosis es que Él ha establecido un día en el cual, como dice Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho semejante a nosotros para sufrir la muerte y la muerte de cruz. Él murió en la cruz del Calvario y ahora vuelve por segunda vez para la segunda dosis, que es terminar con la historia del pecado en este mundo y darnos a nosotros cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre. Si tú notas en el conflicto de los siglos, en medio del sufrimiento, vas a encontrar que citan a Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30, en medio de la persecución, en medio de las enfermedades, en medio de los truenos, en medio de los malignos que nos tienen en cárceles y en escondrijos, tú vas a encontrar que la pluma inspirada cita Isaías 30, 29 y 30. Dice, mas vosotros tendréis canción como de noche en que se celebra Pascua. Estamos siendo perseguidos. Estamos listos para ser muertos por aquellos que nos persiguen, pero en medio de las dificultades vosotros tendréis canción como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y cuando eso ocurra, dice el versículo 30, Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, torbellino, tempestad y piedra de granizo. O sea, Dios va a intervenir en los asuntos del hombre, pero nosotros nos asustamos por una pandemia, nos asustamos por el huracán María, nos asustamos porque en Estados Unidos la crisis económica está arreciando y cuando aquí tosen, el mundo entero tiene una pulmonía. Nos asustamos por las circunstancias, son la fiebre, la enfermedad es el pecado y Dios va a intervenir para terminar esa historia de sufrimiento en el mundo. Pastor García, Amén. Yo lo estaba escuchando ante la pregunta de Ángelo y me resultó como hasta poético, como presentó la cosa tan bella y con esa voz locutoril. Yo dije, wow. Pero mira qué importante la presentación de la palabra de Dios. Y algunas personas posiblemente al escucharle también reaccionaron de esa manera. Eso lo heredo yo de Radio Amanecer, por cierto. Entonces, ante esa pregunta, créame que cuando usted estaba hablando acerca de la situación de la pandemia y cuando decía que ya en China hay otro virus que es más peligroso porque muta automáticamente, entonces yo estaba pensando y me ponía en el lugar de la persona que no es temerosa de Dios, porque incluso muchos de nosotros que somos temerosos de Dios y muchos que son temerosos de Dios han quedado en el camino y estamos viviendo incluso con mucho temor. Y ante esa reacción de sus palabras, ante la pregunta de Ángelo, como que me motivó. Uh-huh. ¿Quiénes van a participar de esa vida libre de COVID? Y si llegó a mi vida, entonces, ¿cómo yo debo prepararme para saber que Dios tiene quizás algún plan
especial para mí y no solamente para los adventistas o los cristianos que escuchan esta emisora. Bueno, me gustaría dar mi testimonio ahí para responder tu pregunta. Ujú. En mi casa somos 5, mis 2 hijas que son doctoras y mi hijo que es psicólogo. Somos 5, estábamos los 5 porque ellos estaban de vacaciones en la escuela cuando cerraron las escuelas y vinieron a la casa. Ah, no teníamos la enfermedad, limpiábamos los manubrios, las puertas, las vasijas de los baños, la fregadero, las entradas, todo lo limpiábamos. Pero maravilla de maravillas, a Pastor Scrogin, nos dio el virus. Primero a mi hija menor le dio el virus, se enfermó, limpiábamos, cuando ella iba a cruzar, voceaba, voy al baño, y limpiábamos todo el camino. Cuando iba a la nevera, limpiábamos la nevera, todo lo limpiábamos con alcohol de 70 grados, que era lo que decía la ciencia. Pero maravilla de maravillas, pastor. Luego mi hijo menor se enfermó, yo me enfermé, mi esposa se enfermó, mi hija mayor se enfermó. Y en un momento los 5 estábamos enfermos aquí en la casa del COVID-19. La estadística dice que por lo menos de cada 10, quizás 2.3, 2.6, 2.9 tienen que morir. O sea que de cada 5, por lo menos 1,5 se moría. Y aquí los 5 estábamos enfermos en su momento. El Estado llamaba por teléfono todos los días, pero nadie venía porque todo el mundo le tiene miedo a la enfermedad. Y yo recuerdo que en medio de la enfermedad, el presidente de mi asociación me llamó y me dijo, porque él le había dado el COVID también y salió victorioso, me dijo, yo espero darte la bienvenida en el Club de los Vencedores. Y pasaron un día, 2 días, todos los malestares, el escalofrío, la fiebre, el dolor de garganta, la falta de sabor, todos los malestares que llegan con esta enfermedad nos dieron a cada uno de nosotros. Y sin embargo, creo que fue el momento de mi vida en que yo he estado más cerca de Dios, porque yo decía, Dios, si esto mata a la gente, el candidato número 1 en mi casa para morir soy yo. Así que si me va a tocar esta hora, Pastor Scrogin se sonríe, si me va a tocar esta hora, yo espero que Dios me tenga asegurada la corona de la vida eterna, porque el problema no era la enfermedad, el problema es ganar el cielo, el problema es pasar a esta otra vida que Dios tiene preparada para nosotros. Así que yo estoy gozoso porque al final de los 14 días de cuarentena, ninguno de mi familia perdió la carrera contra esta enfermedad. Todos salimos victoriosos gracias a que confiábamos en un Dios maravilloso. Pero ¿qué tal si Dios hubiera decidido que hubiera pasado mi vida al descanso? O sea, Dios podía decidir de la manera que él quiere. Los siervos de amigos de Daniel dijeron, mira, sepa, oh rey, que si Dios no nos salva, todavía seguiremos confiando en él. O sea, en el medio de las dificultades, nuestra única confianza estaba en las manos del Señor Jesucristo. Seguíamos orando, leíamos la Biblia, escuchábamos sermones, o sea, estábamos como si hubiera una iglesia 24 horas en nuestra casa durante todo el trayecto de la enfermedad. Eso significa que usted puede hacer lo mismo, pero ¿qué tal si Dios no lo hubiera hecho? O sea, si Dios, por ejemplo, yo tengo una amiga que es cantante que se llama Lisbeth Melgar, me imagino que ustedes la conocen ahí en Dominicana. Sí, claro, claro. Su padre falleció por el COVID-19. Sí. Pero, ¿qué diferencia hay entre una persona que no tiene esperanza, que nosotros tenemos, y otro que tiene esperanza? Por ejemplo, ella sigue cantando para gloria de Dios, canta preciosísimo, y lo hace porque ella está segura de que aunque su padre murió, murió con una esperanza, porque hay muchos que mueren sin Dios y sin esperanza en el mundo, y para ellos no hay futuro. Pero qué hermoso es saber que nosotros tenemos la vista en el blanco perfecto, sabemos que el problema no es el COVID, el problema es el pecado, y que al final de la historia lo importante es que cuando Cristo vuelva por segunda vez, cada uno de nosotros tenga un lugar en las mansiones celestiales. O sea, creo que esa es la razón principal. Tomo esa expresión, Pastor García, que ha mencionado, cuando Cristo venga. No todo el mundo sabe las implicaciones que tiene el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La gente nos escucha, los cristianos, diciendo, Cristo viene pronto, Cristo vuelve, pero no saben lo que esto va a implicar. ¿Por qué deberíamos nosotros anhelar la segunda venida de Cristo? Y cuando Él venga, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué buenas noticias trae este acontecimiento? Bueno, mira, yo tengo un pastor amigo mío que fue famoso ahí en Radio Amanecer, el doctor Braulio Pérez Marcio. Yo lo presentaba todas las noches ahí en Radio Amanecer, que él decía, mira, si Dios no viene,
y tú y yo, tú no crees en Dios, tú eres agnóstico y Dios no viene, Jesucristo no viene. Y yo que creía eso, nos llegamos los dos al final, no pasó nada, todos quedamos igual, quedamos parejos, ¿verdad? Porque tú te moriste, yo me morí y todo quedó parejo. Pero ¿qué tal si Cristo viene y aparece en las nubes de los cielos como nosotros creemos? Tú habrás perdido toda la eternidad y yo habré ganado el cielo. O sea, la venida de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia de esta tierra. Lo hizo cuando vino a dar su sangre, a darnos la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del pecado. Cuando él vino en la cruz del Calvario, él cumplió con ese propósito y lo va a hacer ahora entonces cuando cumple su palabra. O sea, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor no ha cambiado de manera de pensar porque Jehová no se muda, Jehová no se cambia. Y nosotros, aunque estamos sufriendo en un mundo de oscuridad, pronto tendremos el privilegio de ver la luz de la gloria de los cielos. O sea, Dios ha hecho una promesa, Dios ha dado su palabra y puede ser que usted falte a su palabra. Yo recuerdo que mi papá, cuando era jovencito ya en San Pedro de Macorís, vendió una casa a un amigo de él. No firmaron un solo papelito. Y el vecino, el amigo de él, hasta el día de hoy, su familia tiene esa casa, aunque era nuestra, ¿verdad? Y no se firmó un solo papelito, simplemente porque mi padre dio la palabra, y en esa época la palabra de los viejos de nosotros era palabra que no tenía doblez, o sea, se tenía que cumplir. Entonces, en este caso, Dios dio su palabra de que Jesucristo va a volver y va a volver por segunda vez. Y es tan cierta la promesa que ya él vino la primera vez y convenido el cumplimiento del tiempo, él cumplió su palabra. Y si cumplió su palabra, él va a cumplir su palabra por segunda vez. Es por eso que el acontecimiento más importante de todo el proceso es la resurrección del Señor Jesucristo, porque es una garantía para nosotros de que Él va a cumplir su palabra. Si usted va a la tumba de Mahoma, ahí está Mahoma. Si va a la de Laosed, ahí está Laosed. Si va a la de Confucio, ahí están las cenizas de Confucio. Pero hay una promesa maravillosa de que Jesús se levantó de la tumba y que va a cumplir su palabra viniendo en las nubes de los cielos por segunda vez. Mientras el Señor retorna por si segunda me dejan hablar, vez. acuérdense que yo era locutor de Radio Amanecer. Sí, no. O sea, Hay que mutearlo. Sí, no, está bien. Pastor, mientras el Señor retorna por segunda vez, y yo tengo aquí que todos los días enfrentar las vicisitudes humanas, las cuestiones que se presentan a veces de improviso, las enfermedades, ¿cómo puedo encontrar fortaleza en Dios? ¿Qué cosas concretas yo puedo hacer para mantener mi fe viva y no desanimarme? Mira, hay tres cosas que el cristiano tiene que hacer para mantenerse fiel a Dios. Uno es orar. Cuando usted ora, usted habla con su amigo. El amigo nuestro es Dios. Cuando usted ora, los almacenes del cielo se vacían en bendiciones para usted. Cuando usted ora, usted se acerca al cielo y los ángeles de Dios bajan, como en el caso de Daniel, para responder la necesidad que tenga el cristiano. Por ejemplo, en esta pandemia, en esta enfermedad que ha azotado el mundo, usted dice, oye, pero debimos haber pasado más dificultades. Sin embargo, los cristianos, usted lo ve por las redes sociales predicando el evangelio. Los cristianos, usted los ve hablando de su palabra. Nunca se había predicado el evangelio más que ahora, porque Dios, hay una figurita por ahí que sale en las redes sociales, un meme, que Satanás le está diciendo a Dios, oye, te cerré todas las iglesias durante la pandemia. Y Dios dice, no, mejor, en cada casa hice una nueva iglesia. O sea, Dios tomó control de las circunstancias y lo va a hacer cada vez que Él quiere porque Él es Dios. Orar es el primer fundamento. El segundo fundamento es estudiar su palabra. En la palabra de Dios encontramos la vida eterna. Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, San Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna consiste en conocer a aquel que envió a su único hijo para morir por nosotros. ¿Dónde lo encontramos? En su palabra. Así que la segunda cosa que tenemos que hacer es estudiar su palabra. La tercera cosa que tenemos que hacer es contarle a otros lo maravilloso que ha sido nuestro Dios con nosotros. Dios puso a Israel en el medio de las naciones para que fuera luz a las naciones. Lo puso para que todo el mundo viera que había Dios en Israel. Todavía sigue habiendo Dios en nuestras vidas. Todavía Él sigue teniendo el poder y la autoridad para hacer milagros. Él no ha cambiado.
Todavía se cumple su palabra. Él dijo y fue hecho, y él mandó y existió. Todavía se cumple su palabra y debemos confiar en ese Dios maravilloso para que nuestras vidas puedan estar en armonía con su voluntad. Así que 3 cosas para que tengas una vida cristiana exitosa: orar, estudiar y testificar. Amén. Claro que sí. Vamos a ver la reacción de los amigos que nos están escuchando en esta hora y vamos a interaccionar con el pastor Roberto García sobre el tema que estamos abordando. Tiene que ver con el fin del dolor y el sufrimiento. Así es que puede llamarnos en esta hora al 829-688-5600, 829-688-5600 para nuestros amigos en el área metropolitana, en la capital dominicana. Y usted puede comunicarse con nosotros a través de provincia al 809-283-00 para interactuar sobre este tema tan importante, el fin del dolor y el sufrimiento que estamos tratando con el pastor Roberto García del distrito de Bedford en Boston. Bien, vamos a también, pastor, a poner a disposición de nuestros amigos oyentes la vía del WhatsApp, el 829-688-5600 para mensajes de texto. Pastor, de entrada, en lo que recibimos la primera llamada, le envían saludos, no nos dice el nombre, pero dice saludos al queridísimo pastor García, le apreciamos mucho en Boston. Y entonces pregunta la persona, ¿el dolor físico termina con la muerte o con la segunda venida de Cristo? Bendiciones, dice la persona. Bueno, lo primero que la gente tiene que entender es que la muerte primera es temporaria. La muerte primera, ni para los malos ni para los buenos, es el final de la historia. Porque los malos se van a levantar al final del milenio, los buenos se van a levantar con la primera resurrección. O sea, no es el final de la historia. Puede ser que en tu circunstancia, en tu vida, las dificultades y los problemas sean grandes, pero no podemos hacer como los estoicos que menciona la Biblia. Dice que cuando ellos veían los problemas, ellos pensaban en otra cosa y cambiaban su manera de pensar para pensar en otra cosa, porque si ellos obviaban el pecado, si ellos evitaban el dolor, entonces el dolor no iba a tener ningún problema con ellos. O sea, no podemos hacer como hace el avestruz, que mete la cabeza en la tierra y deja todo el cuerpo arriba y le matan el cuerpo, pero la cabeza está segura. O sea, las circunstancias de este mundo van a seguir peor. Lo peor no ha llegado. Si ustedes notan, alguna vez han leído el libro El conflicto de los siglos, van a encontrar que cuando Dios interviene es a la medianoche del mundo. Ahora, pastor. La medianoche no ha llegado todavía. Perdone que le interrumpa, pero el trasfondo allá, lo que la persona nos está diciendo es, ¿el dolor físico concluye con la muerte? Para unos sí y para otros no. Me explico. Pero para los santos que mueren en el Señor, la Biblia los llama bienaventurados por una razón. La próxima vez que ellos se levanten va a ser el llamado de la trompeta, como dice 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, a la final trompeta. Lo primero que van a ver cuando se levanten después de esta muerte es el rostro del Señor Jesucristo, y van a ascender en gloria cuando los ángeles lo vengan a buscar a cada uno. Ahora, para los malos, no resucitan en la primera resurrección, no es el final de la historia. O sea, el dolor, el dolor que lleva a la muerte no es el final, sino que se levantarán y recibirán el pago del cáliz del vino del furor de su ira, como dice la Biblia. Entonces continúa el sufrimiento. Va a haber un cese, tanto el justo como el que no es justo. Una pausa. Con la muerte desaparece el dolor. Ahora, exacto. Después de la resurrección, quizás el pago del pecado, entonces sí, en ese sentido, cada cual va a tener que responder de acuerdo a sus actividades, pero es importante porque el trasfondo es ese. La idea es, con la muerte el sufrimiento físico desaparece, sí, porque la Biblia dice que donde nosotros vamos, allí no hay industria, no hay mercado, no hay actividades, pero cesa el dolor físico. Y luego, después de la resurrección, entonces sí va a seguir un proceso de paga. Ángelo, ¿tenemos alguna llamada? Así es, tenemos esta primera. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Tu pregunta. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante.
Gracias, muchas bendiciones para todo. Yo quiero hacerle una pequeñita anécdota. Mi padre sufrió mucho en cama. Yo tuve la oportunidad de llamar a la emisora. Mi papá todavía no se había entregado al Señor, aunque sí conocemos de la palabra y de la emisora y de la promesa, ¿verdad? Y de que el sábado es el día, ok. Pero en ese momento yo llamé por un medio de un pastor en la noche, oró por mi papá, luego mi papá se entregó al Señor en ese momento. Estoy hablando físicamente, tanto mi papá en cama y la emisora acá, nosotros estando en un pueblo de Nagua, llamado Nagua. Entonces, yo digo, mi pregunta es, mi papá logró comunicarse con el Señor, logró aceptar. ¿Usted cree que sí podemos encontrarnos con él? Bueno, el ladrón de la cruz terminó sus días clavado en una cruz por ser un ladrón. Sin embargo, a él le prometió el Señor, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. O sea, para este hombre, en el último momento de su vida, el Señor trajo una esperanza. Lo mismo si tu papá creyó en el Señor Jesucristo y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal, si su arrepentimiento fue sincero, también tendrá un lugar en las mansiones eternas, porque es una promesa y la hizo nuestro Dios, que no falta nunca su palabra. Pastor, el pastor Domingo Guzmán le manda saludos, dice mi cariño y respeto por el pastor Roberto García, un gran hombre de Dios y un excelente anfitrión. Así que cumplí con el compromiso ahí. Vamos a sacar esta próxima llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Quiero agradecer a Dios porque realmente si a mí me dio el COVID, yo no sé cómo fue, porque a los 3 días yo estaba sana y me dieron mucho de las cosas que dicen, perdí el gusto, perdí el olfato, me dio fiebre, tenía dolor en las piernas, pero vino un hermano, me preparó una batuma, unas cuantas cosas. Y ya el sábado yo tenía un programa y yo, Señor, no permita que yo vaya a contagiar personas. Si fue COVID, si tengo COVID, permita que yo no vaya a la iglesia. Y gracias a Dios no me dio fiebre ni me dio nada y tuve mi programa. Mi hijo estaba enfermo ya a los 7 días, también le había dado negativo. No sé si pasamos eso, pero si lo pasamos, aunque no lo pasáramos, le doy gracias a Dios que el sábado voy para la iglesia a llevar mi ofrenda de gratitud, que ya la tengo. La gloria es de Dios. Dios bendiga a todos los que están pensando así. Buenos días, Pastor García. Si es usted, García, que vino aquí la vez cuando en La Paz, si yo estoy viviendo una vida de alegría por esa semana de oración que usted dio, que estuvimos en Najayo. Si es usted, bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Gracias, doña Gerta. Siempre tan alegre, doña Gerta. Ya son las 8:17. Esto es Diario Amanecer. Nuestro invitado el día de hoy es el pastor Roberto García. Con él estamos hablando acerca del fin del dolor y el sufrimiento. Pastor, no todo el mundo enfrenta situaciones de la misma manera. Usted sabe, se habla mucho de la resiliencia en términos psicológicos, personas que son capaces como de sobreponerse a las circunstancias adversas. Sin embargo, hay otros que frente al dolor y al sufrimiento tiran la toalla, como decimos, se desaniman, se enfrían en la fe, como decimos los dominicanos, se apartan de la iglesia, no quieren nada. Sin embargo, yo quiero remitirme a la historia de Job que usted mencionaba y me asombra ver la actitud de este hombre de Dios, cómo él dijo, y él hacía una relación entre el sufrimiento y la venida de Cristo. Él decía, aunque esta mi piel sea deshecha, aunque todo se acabe, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará. El desear, el anhelar la venida de Cristo, el tener la certeza que Cristo viene. O sea, la pregunta sería, ¿cómo llegar a ese nivel que llegó Job, en medio de un sufrimiento tan grande, poder decir, yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará? Está hablando de resurrección. Oye, ese mismo Job que tú mencionas, en una ocasión le dijo a Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te había oído, mas no entendía. O sea, ese Job no siempre fue el Job triunfador, el Job glorioso. Job tuvo sus dificultades igual que cada uno de nosotros.
Ese Job que perdió en algún momento cosas de la salud de su vida, no siempre es el Job victorioso que vemos al final. O sea, cuando Dios confrontó a Job, fue que Job tomó una actitud poderosa que nosotros conocemos hoy. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará. Ese Job maravilloso que vemos al final de la historia no siempre fue así. O sea, los seres humanos reaccionan de una manera diferente. Ese es el Job que se revolcó en ceniza. Ese es el Job que se tiró en el polvo. O sea, hay dos cosas que vienen junto con las enfermedades. Por ejemplo, esta enfermedad del COVID-19. Ocurre de que hay personas que tuvieron que encerrarse. La mayoría de la humanidad se encerró durante un tiempo. Y junto con el COVID vinieron otras enfermedades que no se han tirado a la luz pública, pero que ya está empezando a hacerse estadísticas sobre ellos. Es el caso, por ejemplo, de las frustraciones, es el caso de las personas que están en soledad y que se han deprimido en medio de la soledad de este mundo porque estaban acostumbrados a ir al trabajo, a hablar con gente, y ahora tienen tiempo de más para estar en sus casas y solo piensan en las noticias, en el dolor. Los noticieros nos llenan de noticias mañana, tarde y noche de cosas malas que están ocurriendo en el mundo, y hay personas que se han deprimido. ¿Qué hacer en medio de la depresión y el sufrimiento? Mire, lo primero que tenemos que recordar es que los famosos padres de la iglesia, por ejemplo, en el caso de Moisés, para citar un ejemplo, tuvieron que enfrentar muchas dificultades. Moisés duró 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, en medio de las espinas, los problemas, las dificultades, y luego 40 años caminando con un pueblo duro de cerviz e incircunciso de corazón. Este Moisés, cuando llega al final de la historia, al final de sus 120 años, este Moisés le dice a Dios: tú no vas a pasar a la tierra prometida, te vas a quedar aquí en la cima de la montaña. Contempla la tierra, mírala, haz lo que tú quieras, pero te vas a quedar aquí, vas a morir aquí. Yo me imagino todas las preguntas que pasaron por la mente de Moisés cuando Dios le dijo eso. Pero ven acá, Dios, yo tengo toda mi vida confiando en la promesa que me diste. Dios, yo enfrenté todos los problemas y todas las dificultades para llegar a este momento de mi historia, entrar a la tierra nueva. Sin embargo, Moisés murió en la montaña. Moisés, el sufrimiento llegó hasta la cima de la montaña con todas sus preguntas. Pero Judas nos menciona que Cristo, después que Moisés murió, contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Este Moisés es el que aparece en el monte de la transfiguración. O sea, Dios tenía para Moisés un futuro mejor y más extraordinario que el futuro que Moisés quería anhelar. Moisés quería entrar a la tierra nueva, gozar de las cosas de la tierra de Israel, una tierra que un día él se iba a morir, un día la enfermedad le iba a llegar, un día quizás iba a quedar ciego de viejo y cosas que le iban a llegar en su vida, pero Dios tenía para él algo más extraordinario y más mejor que lo que los seres humanos podemos tener. Amén. Pastor, para cerrar la entrevista, al menos un texto bíblico que pueda darle fortaleza y ánimo a esas personas que lo están escuchando ahora y están sufriendo, están padeciendo. ¿Hay algo que Dios les dice que pueda confortarles para cerrar? Bueno, mira, hay una cita en Isaías capítulo 45. Déjame buscarlo, déjame agarrar mi Biblia. Isaías capítulo 45 tiene una nota extraordinaria cuando habla del sufrimiento de este mundo. O no, vamos a darle una mejor todavía. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50 menciona el final de la historia de esta tierra. Dice en el Salmos capítulo 50, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y entonces hace la promesa: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Y hace una promesa más: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Esta tierra no está ciegas. Este mundo no marcha a la deriva. Dios tiene el control y el final será mucho mejor y más extraordinario que lo que hemos visto hasta ahora.
Amén, gloria a Dios, qué maravillosa promesa. Ha sido un placer, Pastor Roberto García, conversar con usted en esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estas palabras que fortalecen nuestros corazones en medio del dolor y el sufrimiento. Y qué bueno tener esa maravillosa promesa de Cristo Jesús que vendrá muy pronto y pondrá fin al dolor, al pecado y a la muerte. Que el Señor le bendiga y le dé muchísima salud. Gracias, Pastor. Gracias por recibirme. ¿Cómo no?